Y además, como dice ella, ¿cómo se mide en la consulta del médico? Atentos todos. Todos tenemos grasa porque la necesitamos para vivir, pero ¿cuándo pasa de ser necesaria a convertirse en peligrosa para la salud? Depende de dónde se acumule. En función de su localización, podemos distinguir entre grasa visceral y subcutánea. La grasa subcutánea está debajo de la piel y suele acumularse en abdomen, piernas, caderas y glúteos. Es el típico Michelin o las cartucheras que tanto incomodan a las mujeres. Para saber si existe un exceso de grasa, los especialistas miden el pliegue cutáneo. La grasa visceral es la que se encuentra en el abdomen, rodeando los órganos que allí se encuentran. Su situación hace que la barriga sea más prominente y es más habitual entre los hombres. La grasa visceral es la realmente perjudicial. Ello se debe a que segrega unas sustancias tóxicas que afectan a la producción de insulina, haciendo que aumente el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades del corazón. Para saber si tenemos grasa en las vísceras, se utiliza el escáner. Bueno, pues para hablar precisamente de la grasa, de esa grasa que no debemos de tener en nuestro organismo y menos conformarnos con ella por sus peligros, hablaremos no solamente con nuestros habituales médicos de la mañana, sino con la doctora María Gemma Godoy. Muy buenos días. Encantada Gemma, de estar aquí. especialista en endocrinología y nutrición, Sí. ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Gemma, la primera pregunta es ¿cómo nos puede afectar a la salud ese exceso de tripa, ¿no? Mira, estamos ahí con esa fotografía de la chica quitándose así el pantalón diciendo ¡qué bien que le ha bajado! Bueno, es muy importante distinguir dos tipos de obesidades. Una persona puede estar gordita porque le sobregrasa, pero no es lo mismo tener la obesidad en los muslos o en el culete, ¿no? Sí. Que localizada en el perímetro abdominal. ¿Y por qué es tan importante hablar de la obesidad del perímetro abdominal? Porque efectivamente genera una serie de inflamación subyacente o subclínica, es decir, nosotros no sabemos que está ahí, pero nos está aumentando el riesgo cardiovascular, el riesgo de desarrollar hipertensión, el riesgo de desarrollar diabetes. Y bueno, tenemos que combatirla con las medidas que sean necesarias. Claro. Y de todos esos problemas que puede generar, doctora, ¿cuál es el más preocupante? Bueno, vienen todos, es como una simbiosis para mal, todos estos problemas. Realmente, yo podría hablar de la diabetes porque soy endocrino, pero realmente el más preocupante es el riesgo cardiovascular. Claro. Se sabe que las personas con obesidad centrípeta, visceral, abdominal, tienen más riesgo de muerte súbita, por ejemplo. Oye, ¿y es cierto que la ansiedad, el estrés afecta también al tamaño de nuestra tripa? Totalmente cierto, porque la hormona del estrés se llama cortisol y es una hormona que hace un depósito selectivo en los adipocitos, las células grasas, de dentro del abdomen, alrededor de las vísceras. De esto sabe Luis, el hígado graso. Todo esto va a provocar una resistencia que se llama resistencia a la insulina. Sí. La insulina es la hormona que genera grasa, que engorda, y la resistencia a la insulina hace que la persona que tiene que luchar con esa obesidad, que tiene que luchar contra o a favor de la glucosa para introducirla dentro de las células, genere más insulina y tenga más tendencia todavía a acumular grasa. Es muy fácil. Cuando yo le explico a mis pacientes lo que es la resistencia a la insulina, lo que les digo es que se tienen que imaginar que tienen un castillito con unas ventanas. Sí. Entonces, cuando la persona está delgada y tiene el perímetro cintura adecuado, las ventanitas están abiertas. La insulina coge a la glucosa y pasa fácilmente. Cuando hay una resistencia a la insulina es que se cierran las ventanas, están haciendo fuerza. El páncreas tiene que generar más moléculas de insulina y todas ellas aprietan la glucosa para que pueda alimentar a las células. Esa insulina circulante es la que provoca luego el aumento de riesgo cardiovascular y el aumento de grasa en el organismo. Y bueno, y si a esto ya le añadimos el sofá... Y el sedentarismo. Ay, mira, Dios mío, que la nos gusta doctora un sofá. que a mí me ha hecho mucha ilusión lo del hígado graso, que es la esteatosis. Le decimos hígado graso porque el hígado, que hace muchas funciones, acumula más grasa de lo normal y tiene que ver con la resistencia a la insulina. En casa tenemos dos elementos en los que nos sentamos habitualmente, independientemente de la mesa. Uno es el sofá. El sofá tiene un riesgo tremendo, es que te fagocita, te come, te embute. Aquí es más difícil levantarse ya, porque es que cuesta, ya... Oye, que me traigan las cosas porque yo casi que no voy. Bueno, pues acostúmbrese usted más a la silla. La silla es más igualmente está sentado, pero es más fácil levantarse, incorporarse. Y este cambio de postura ya está activando la circulación, está haciendo un gasto calórico, lo cual es muy importante. Los sofás en general son peligrosos, sobre todo para la gente que tiende a la inmovilidad, que no se mueve, y entonces precisamente por eso
estos cambios, me levanto, me siento, son muy importantes hacerlos en casa porque queman más energía de la que usted cree. Bueno, Ana, aquí tengo dos alimentos muy populares. Muy populares. Las manzanitas Pásamelas. y las magdalenas. Bien, te paso las manzanas. Pásame las dos. No. Sí, Bueno. porque mira, realmente lo que más nos hace acumular grasa sería, siempre nos fijamos en las calorías, Me he ¿no? quedado con Y una. nos creemos que el exceso de calorías ayuda a tener más grasa y real, pero que te has quedado una No, también. totalmente, no, me Y se niego. la va a comer. Me la voy a comer y mirando y que vosotros Pero bueno. segreguéis Bueno, los pues jugos ahora gástricos cuando te hasta explique, arriba. yo te voy a explicar una cosa y luego Vale. tú ya decides. Venga, vale. Porque realmente el exceso de grasa y el exceso de azúcares es Sí. lo que favorecen el que podamos acumular esa grasa, sobre todo en el abdomen. Yo tengo aquí manzanas y magdalenas, como tú decías. Mira, esta magdalena tiene en torno a 200 kilocalorías. 230 más o menos, porque pesa 60 gramos. Es una magdalena industrial. Evidentemente no es lo mismo que sea una magdalena industrial que sea una magdalena hecha en casa, porque Claro. podemos controlar qué tipos de ingredientes estamos utilizando. 2 manzanas, de estas que tengo aquí, Sí. tienen un promedio de 200 kilocalorías. O sea, Fíjate. digamos que tengo en mis manos algo que tiene las mismas calorías, una manzana, 2 manzanas o una magdalena. Pero nutricionalmente no es lo mismo. Es decir, el aporte nutricional que nos hace la magdalena en cuanto a calorías es parecido a las manzanas, pero en cuanto a los micronutrientes no tiene nada que ver. Esto es fibra, son minerales, son vitaminas, es agua, es un azúcar natural, no son azúcares añadidos, cosa que esto sí que tiene. Y ahora, con toda la información que tienes, decide, ¿qué prefieres, la magdalena o la manzana? Y sacia más. Aquello Y sacia más. Es que siempre me ponen en esta dicotomía. ¿No? Sí, ya sabéis que yo soy la mala alimentación, pero per se. No, pero tienes información. No, la tengo. Teniendo Puedes hacer lo que información, Ahora con la luego barra ya de cada labios, uno de luego que... decide. No, pero me comería una manzana, desde luego que sí. Pero esto es que se rompe tan fácilmente. Bueno, dejémoslo. Bueno. Tentador. Ana, ¿quién tiene más grasa abdominal? A ver, desde hace mucho tiempo se habla de los famosos ¿cómo se dice? Fofisanos. Fofisanos, ¿no? Es decir, un tipo de hombre o de mujer que pese a cuidarse, pues, y bueno, y hacer algo de deporte también hay que decirlo, luce algún kilito de más, ¿no? Parece que este tipo de personas atrae mucho, sin embargo, cuidado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con los Sí. fofisanos. Los fofisanos, que luego lo desarrollaremos ¿Es un poco saludable? más, No. pero te diré que no hay fofisanos. O sea, el tener exceso de peso es malo. Aunque los análisis nos digan que de momento no hay nada alterado, tener exceso de peso es malo. Y hay ciertos factores de riesgo que nos pueden hacer a tener más grasa abdominal. Por ejemplo, la persona que come 3 veces al día solo, que hace desayuno, comida y cena, y se saltan las medias mañanas y las meriendas, parece paradójico, si come menos, ¿tendría que tener menos peso? No, pues quien hace solo 3 comidas al día tiene más riesgo de tener más grasa a nivel abdominal. Pero tenemos más factores de riesgo, por ejemplo, aquel que come mucho en la merienda y en la cena, y hace desayunos pequeños, come rápidamente y es en la merienda y en la cena cuando tiene tiempo y se dedica su tiempo, valga la redundancia, y come muchísimo. También hay más riesgo de tener grasa abdominal y ahora veremos que es porque estamos cambiando los biorritmos. Hay un tercer factor de riesgo que es aquel que come deprisa, que emplea menos de 15 minutos en comer, es capaz de comer muchas más calorías, mucha más comida, porque el reflejo de la saciedad todavía no llega al cerebro. A ver qué opina la doctora también este infográfico Perfecto. de comer deprisa, en menos de 15 minutos. Bueno, yo apuntaría ahí que efectivamente se adelgaza más y se mantiene la grasa a raya cuando se come 5 veces al día, porque hay una hormona que genera el estómago que se llama grelina y entonces la amortiguamos. Muchas veces el impacto de tomar algo, por ejemplo, un trocito de pan con jamón, un yogur desnatado a media mañana, es mucho más efectivo a la hora de quemar calorías que quedarnos en ayunas, porque en ayunas la siguiente comida el estómago genera más grelina. El tema de comer mucho en merienda y en cena, yo reseñaría que en la cena es importante restringir un poquito los carbohidratos, si no nos vamos a ir a dormir 2 horas y media después. Vale. Y bueno, lo de comer deprisa es lo mismo por unos péptidos que hay en el intestino que sacian si vamos masticando, conforme vamos Nos masticando. quedarían 2. El cuarto sería, toma menos cereales y menos lácteos, es decir, aquellas personas que se quitan los cereales, sobre todo si son integrales, y los lácteos, también parece que hay más riesgo de tener más grasa abdominal. Y el quinto sería, duerme poco, menos de 7 horas. Pero bueno, Gema antes nos comentaba que no solo influye que se duerma Sí. poco, sino la hora a la que nos vamos a la cama. Gema, cuéntanos. Esto es importantísimo y yo creo que es que efectivamente hay que divulgarlo en un medio como este, a nivel nacional.
No es lo mismo dormir 7, 8 horas antes de las 12 de la noche que después de las 12 de la noche, ¿vale? Vale. El truco está en los biorritmos. Nosotros tenemos el cortisol, que a las 12 de la noche pega el escalón, ¿vale? Hacia abajo. Permanece bajo toda la noche y sube a las 6, 8 de la mañana para activarnos. Vale. Si la persona está despierta pasadas las 12, duerme poco, fracciona, ese cortisol se retroactiva. Y ya hay estudios, permanece alto toda la noche. Y sabemos que el cortisol es la hormona que nos aumenta también riesgo de hipertensión, lo que acabas de decir antes, riesgo de diabetes y obesidad centrípeta. Bien, vale. Así que todo el mundo a acostarse como los abuelos, a las 10:30. Ahí está. Si es posible. Ahí está, sí es posible, tú lo has dicho, Gemma. Sí es posible. Bueno, pues vamos a profundizar en lo que antes estábamos hablando del fofisano, ¿no? Que no es sinónimo de ser saludable. Vean, pues si no les ha quedado muy claro. Si perteneces al grupo de los llamados fofisanos, no llevas una vida saludable. Habrá que cambiar el nombre porque los últimos estudios confirman que estas personas sí sufren más riesgo cardiovascular que las que tienen un peso normal. Parece que está de moda la idea de que se puede estar sano y rellenito. Incluso muchos rostros conocidos se han sumado a esta tendencia. Pero investigadores de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, han demostrado que estar obeso, aunque no tengamos problemas metabólicos como diabetes o presión y colesterol altos, nos puede suponer un 96% más de posibilidades de padecer insuficiencia cardíaca. Y también aumentan los casos de otras enfermedades coronarias e incluso cerebrovasculares. Ser un fofisano no es inofensivo. De hecho, los científicos piden que se deje de emplear este término, porque la obesidad nunca puede ser saludable. Bueno, dejando las cuestiones de estética que a todos nos afectan y mucho, ya es hablar también de un tema de salud. Y ahora es una pregunta que yo le voy a formular a Gemma y por supuesto a nuestros compañeros, a Luis y a Ana. ¿Cuándo debe de empezar a preocuparnos un exceso, que es el que estamos hablando, de cintura? Efectivamente, uno puede estar gordito, pero realmente lo que manda el riesgo es el perímetro de la cintura. Pues Luis... ¿Y exactamente? ¿Cómo podemos saber si estamos dentro de esas medidas? Hombres y mujeres, ojo, no te escapas. Sí. En las mujeres 88 y en el varón 102. Amenazábamos con esto, con la cinta métrica, ¿verdad? Pues la cinta es un desastre, pero es más práctica porque además viene por una para hombre, para mujer y con colorines, es la de la consulta. Porque además está detallada, lo verde es que estaríamos dentro del perímetro adecuado, lo naranja es, bueno, pues como en los semáforos, precaución, y lo rojo es que nos tenemos que parar y nos medimos. Venga, pero hay un lado para hombre y otro para mujeres, ojo, no se confundan porque luego se deprimen algunos. Porque estábamos viendo que son diferentes los perímetros. Que ya está muy bien, venga, mídeme. En todos los aspectos. Mídeme. Entonces, hay que coger el lado de mujeres, lógicamente, porque si no, además que le daría demasiado delgada incluso. Y se utiliza... Pero espera que te va muy alto. Nos tenemos que ir más o menos a la altura del ombligo. Mi ombligo está aquí. Hombre, realmente... Ella está demasiado bien, ¿ves? Estoy en verde, que estaría bueno que estuviera en naranja o en rojo. No sería... ¿Y ahora me dejas medir a ti? Venga, vamos a ver, pero ponlo del otro lado, ¿eh? Hombre, yo soy del otro lado. Nos ponemos en medida de varón. A ver si no vamos a equivocar y la liamos, ¿eh? No metas tripa, ¿eh? Yo no meto tripa, pero recuerda que estamos a final de verano, a la altura de... a final de verano. Estás por debajo de 102, pero claro, como no está por debajo de 94, está en naranja. O sea, no tienes ese riesgo cardiovascular porque estás por debajo de 102, pero podrías estar en verde. Podría estar en verde. Son 2 centímetros. Estamos a final de verano, mejoraremos. Para comer, ¿eh? Por tanto, vamos a repasar. Mujeres, menos de 88 centímetros estaríamos en verde y los hombres por debajo de 102. Si estuvieras por debajo de 94 serías verde, pero bueno, con 102... Pero preocupante, ¿eh? También preocupante estar demasiado delgado, cuidado. Sí. Bueno, nos habéis dado unos datos importantes, así que tanto hombres como mujeres, si estamos excediendo este perimetraje, no solamente hay que controlarlo, sino que además es muy importante porque hay otra cosa importantísima que puede realmente afectarnos. ¿Qué tenemos que vigilar? Si tenemos ese exceso de Bueno, tenemos que vigilar tensión, tenemos que vigilar glucemia, porque debido a la resistencia a la insulina, muchas veces aparece ya en la analítica una glucemia por encima de 100. Ahí tenemos el toque de atención. Si nos fijamos en la glucosa, ¿cuáles son los índices que debemos de presentar, doctora? Bueno, mira, lo tenéis ahí en pantalla. En ayunas tenemos que tener por debajo de 100, porque ya una glucemia por encima de 100 implica que el páncreas está sufriendo, está estresado, ¿vale? Y eso podemos regularlo haciendo ejercicio ¿Y si eres un poco y bajando diabético? peso. Bueno,
No se es un poco diabético. ¿Se es diabético? O se es diabético o no se es. Vale. Se es diabético controlado con una analítica perfectamente normal, que si yo no supiera que ese paciente es diabético no lo podría decir por los análisis, pero la enfermedad existe pero está controlada. O no se es diabético pues porque haces test de estrés, claro, con sobrecargas de glucosa y ves que nada, le puedes dar lo que quieras, que esa glucemia no sube. Claro. Por Gemma, después de 140. comer 2 horas tiene que haber menos de 140, ¿no? Lo ideal es ir por debajo de 140 hasta 160. ¿Y prediabetes? Prediabetes 100-125 es cuando nosotros hacemos la analítica basal y entonces vemos que está por encima de 100, pero no llega a pasar a 126. Ya vale, por encima de 126, 2 glucemias por encima, es criterio diagnóstico de diabetes. Hace unos años era 130. Lo vamos bajando, como toda la vida va bajando. ¿La diabetes se muestra? Es decir, ¿puede una persona ser diabética sin saberlo? Perfectamente. Hay mucho diabético circulando por la calle que no lo sin sabe. saberlo. No, es una enfermedad junto con la hipertensión de las que yo llamo son como minadoras. Son De las como más las peligrosas, termitas, de las sí, más peligrosas, porque cuando ya te vas a dar cuenta ya ha empezado la arteriosclerosis, ha empezado la hipertensión, puede haber fallo empezado renal, la lesión a nivel de retina o a nivel de microcirculación en riñón, con microalbuminuria. Claro. Entonces, bueno, pues es muy sencillo. En casa, hombre, con una cinta métrica no tenemos los medios que en una consulta, pero básicamente se toma la cinta a la altura del ombligo, se mide. Si la mujer está por encima de 88, pues ya sabemos que hay obesidad abdominal. Sí. No es exactamente así, pero pudiera valer. Y el varón, por encima de 102, ya hemos pasado el... ¿Y qué podemos hacer para que esto no nos ocurra? Para que no tengamos que estar en ese extremo tan grande de Esto lo grasa abdominal. lo repetimos siempre, es estilo de vida saludable. No sea, yo cuando he visto las manzanas y la magdalena he dicho, tengo que sacar el alcohol, ¿cómo no hay aquí un vaso de cerveza, ¿no? El alcohol, un vaso de whisky. Pues de los factores o de los elementos en la dieta que aumentan más la obesidad abdominal es el alcohol. El alcohol. El alcohol lo que hace es consumir todos los coenzimas que tiene el hígado para ser degradado. Al hígado le das una copa de alcohol, genera pues 7 calorías por gramo. La grasa, tú ten en cuenta que la magdalena, o sea, la manzana, son 4 calorías por gramo. Si yo me como un filete, la proteína 4 calorías por gramo, lo que me aporta. Si me tomo un trozo de mantequilla o aceite de oliva, 9 calorías por gramo. Y el alcohol está intermedio, está en 7. Es una barbaridad, pero son calorías vacías. Lo que hacen es que el hígado, para poder metabolizarlo, para él es el sustrato metabólico, o sea, el elemento favorito para generar energía. El hígado, para poder metabolizarlo, deja ya fijada la grasa al cuerpo y cuando en situación de ayunas tiene que sacar glucosa, ya nada. Pues dejemos el alcohol. El mensaje tiene que ser positivo, es decir, que efectivamente hay que prevenir la diabetes, hay que prevenirla, pero el diabético también puede hacer una vida rigurosamente normal, puede hacer una vida, y de hecho, fíjate, la Fundación para la Ayuda de la Diabetes precisamente ha sacado ahora una noticia donde 10 diabéticos sí, que se pinchan insulina, pues han cogido su bicicleta, se han ido a hacer una ruta de 450 kilómetros por el Mont Blanc, por la zona de los Alpes, franceses, y han estado, sí, controlado también médicamente, pero para demostrar que el deporte también es un pilar básico en el manejo, en el control de la diabetes, y que un diabético dice, no, yo como soy diabético me quedo en casita. Pues no, hay que hacer un deporte ajustado a las necesidades y a las capacidades de cada uno, controlado por el doctor, pero indudablemente la diabetes también necesita deporte. Bueno, pues un buen consejo, como consejo también bueno, nos va a dar ahora Ana. Vamos a escucharla. En Saber Vivir hemos aprendido lo importante que es tener un peso correcto para tener grasa adecuada a nivel abdominal y de esa forma tener la glucosa a raya. Y por eso hay que aprender a comer y hacer dieta si nos sobra peso. Pero no vale cualquier dieta, porque si hacéis una inadecuada podéis tener carencias nutricionales, como por ejemplo os puede faltar hierro. Si es tu caso, tienes déficit de hierro, sea la causa que sea, te va a venir muy bien uno de los reportajes que viene en la revista del Club Gente Saludable. En la sección de Saber Comer nos hablan sobre platos que tienen mucho hierro. Y fijaos qué sabrosos: ragú de almejas, lasaña de lentejas con gambones o sardinas con lecho de acelgas. Desde luego tienen muy buena pinta. Y si desde luego lo que queréis es aprender a comer bien y que os lo pongan fácil, tenéis que solicitar la dieta Más a tu medida, una dieta exclusiva del Club Gente Saludable donde os van a planificar las comidas desde el desayuno hasta la cena,
¿Veis? Desayuno, os dicen las 5 comidas, pero también os planifican de lunes a domingo, porque os lo dan por semanas. Además, vais a perder peso de una manera personalizada, porque la dieta está hecha por un conjunto de endocrinos en función de tu salud, tus años, si haces o no ejercicio o las enfermedades que tengas. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable o pedir la dieta o ambas cosas, solo tienes que llamar al teléfono al 902 550522 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. Bueno, perfecto el consejo. Darle las gracias a Gemma Godoy por estar con nosotros, dándonos consejos saludables maravillosos, y a mis compis de reparto, por supuesto, a Luis y a Ana. Bueno, yo no sé si nos acompaña Inés Ballester.